Hola hermanos, el día de hoy 4 de julio del 2023 es martes de la 13ª semana del tiempo ordinario, la semana 13. Muy bien, hoy es día, bueno, es día de Santa Isabel de Portugal, podríamos haber hablado de ella o de San Odón de Canterbury, que también es otro santo muy importante, pero quiero hablarles de este muchacho que a los 24 años se santificó. Todavía es beato, pero él está en proceso de canonización. El beato Pier Giorgio Frassati. A ver, Pier Giorgio nace en Turín, de hecho es de una familia muy rica porque los Frassati, hagan de cuenta su papá Alfredo, era un liberal de aquellos, vinculado a los gobiernos de Giolitti, todo aquello, fundador o cofundador del periódico La Stampa, ese periódico, Dios mío, cuánto ha atacado a la iglesia a lo largo de los siglos, bueno, de los siglos, del siglo y algo que tiene. Bueno, pero ya les digo, de alta alcurnia, pero ese muchachito, que siempre andaba sonriendo, que le dijesen lo que le dijesen, él mantenía siempre un ánimo. Resulta ser que era un joven extraordinario en la materia de la cercanía con los pobres. Miren, vamos, quiso estudiar ingeniería mecánica, no se graduó. Fíjense, bien simpático, porque le dieron el título, de hecho, honoris causa, en el 2000 y algo, recientemente. Porque, bueno, murió antes, pues, pero estudiaba ingeniería mecánica porque él quería trabajar en las minas, porque esa zona, vamos, los mineros eran los más explotados. Y entonces él, pues, se da cuenta, y es donde quiere pagar. El papá no tiene, él hizo la vida imposible, porque era un holgazán que solo andaba ahí vagando por todos lados y metido entre gente de baja alcurnia, ¿no? Y, uy, Dios mío, a saber. Y pues de ahí viene el tema, ahí estaba sirviendo, los compañeros lo molestaban, le decían, le habían puesto de apodo Transporte Frassati, porque él le llevaba, pues si tenía ladrillos, le llevaba ladrillos a los pobres, que si tenía tejas, le llevaba tejas a los pobres, y ahí andaba metido en medio de los pobres, una cosa, ya les digo, extraordinaria, lo requete querían. En algún momento pensó en ser sacerdote, se le ocurrió por ahí, pero no le duró mucho, gracias a Dios. De hecho, tuvo una novia, Laura Hidalgo, no, porque la muchacha no era de clase alta, entonces hubiese significado el desprecio de la familia, y entonces tuvo que dejarla. Fue muy duro para él, fueron momentos muy, muy difíciles. Ya les digo, el muchacho estuvo en todas las actividades que ustedes se quieran imaginar, él sencillamente metido en la asociación católica, en el grupo de adoradores, él era de misa diaria, de un momento siempre de oración, fundó la compañía de los chicos fastidiosos, así se llamaba, y a él le habían puesto de apodo Robespierre. Verán ustedes, era una cosa extraordinaria, muchachos que sencillamente se gastaban bromas entre ellos, pero sobre todo era un muchacho que servía, que estaba sirviéndole a los pobres. Lamentablemente su abuelita se enfermó y bueno, resulta que estaban pensando en la abuelita se llamaba Linda, y el día del funeral de Linda, de la abuelita, cayeron en cuenta que él no se pudo ni siquiera levantar de la cama. Y en menos de una semana la poliomielitis, la polio, pues lo consumió porque fue fulminante. Seguramente la adquirió sirviéndole a los pobres, o sea, sirviendo en las barriadas. Y murió un 4 de julio de 1925. Y ya les digo, pero es una vida extraordinaria. El funeral, dicen que eran miles, pero miles de gentes en las calles. Una cosa, el papá no se lo imaginaba en lo más mínimo. Era una cosa que él se sorprendió y decía eso precisamente, que él no conocía a su hijo, no alcanzó a conocerlo, porque realmente se volcaron las personas a la calle. Y de hecho, fíjense que consideran que el primer milagro producido por la intercesión de Pier Giorgio va a ser la conversión del papá, porque al fin, y el papá va a durar, porque va a morir en 1961. No alcanzó a ver la beatificación del hijo, porque el hijo va a ser beatificado en 1990 por San Juan Pablo II, pero ya les digo, una vida joven, alpinista, él le encantaba subir a los Alpes, siempre se le representa así, ¿no? Y había subido a los Alpes, al Valle d'Aosta, o sea, realmente era un muchacho ya metido en las cosas de este mundo, sí, pero transformándolas desde dentro, con la fuerza del Evangelio. Ya les digo una cosa muy, muy interesante. Fíjense, ustedes dirán, padre, pero ¿y entonces de dónde adquirió la fe? Porque les acabo de contar que su papá Alfredo pues no era exactamente el más creyente que digamos, pero es que su mamá se llamaba Adelaida Ametis, que era pintora, y entonces ella fue la que le transmitió el amor por lo bello y la fe.
y así fue como él fue creciendo, ¿no? Le tocó muy difícil porque piénsenlo, es la época también de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, él estuvo, era un muchachito, ¿no? De 17, 18 años durante la Primera Guerra, 16, 17 años, y bueno, le tocó difícil, ¿no? Es una cosa complicada. La guerra, siempre las guerras. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos en el libro del Génesis. Este texto es precioso, ¿no? Capítulo 19, versículos del 15 al 29. Aquel día, al rayar el alba, los ángeles apresuraban a Lot diciéndole: vamos, toma a tu esposa y a tus 2 hijas para que no perezcas a causa de los pecados de Sodoma. Como Lot no se decidía, lo tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus 2 hijas, lo sacaron de su casa y los condujeron fuera de la ciudad porque el Señor los perdonaba. Cuando estaban fuera, uno de los ángeles le dijo: ponte a salvo, no mires hacia atrás, no te detengas en el valle, ponte a salvo en los montes para que no perezcas. Lot le respondió: no, te lo ruego, tú me has favorecido a mí, tratándome con gran misericordia al salvarme la vida, pero yo no podré sobrevivir en los montes, pues la desgracia me alcanzaría y moriría. Mira, aquí cerca hay una ciudad pequeña en donde puedo refugiarme y salvar la vida. ¿Verdad que es pequeña y puedo vivir en ella? El ángel le contestó: accedo a lo que me pides, no arrasaré esta ciudad que dices. Aprisa, ponte a salvo, pues no puedo hacer nada hasta que llegues allá. Por eso la ciudad se llamó Zoar. El sol salía cuando Lot llegó a Zoar. El Señor hizo llover desde el cielo azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, arrasó aquellas ciudades y todo el valle con los habitantes de las ciudades y la hierba del campo. La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Abraham se levantó de mañana y se dirigió al sitio donde había estado con el Señor. Miró en dirección de Sodoma y Gomorra toda la extensión del valle y vio una gran humareda que salía del suelo como el humo de un horno. Así, cuando el Señor destruyó las ciudades del valle, arrasó las ciudades en las que Lot había vivido. Se acordó de Abraham y libró a Lot de la catástrofe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien. Vamos por partes. Es lógico que aquí hay una explicación, a veces le llaman etiología, es una manera de entender por qué hay algo, de dónde querer comprender esta situación que no tiene una explicación, científica en este momento, es mucho decirlo, ¿no? Hay una explicación científica para la existencia del Arabá, del Mar Muerto, sí. Pero en este momento los judíos se topan con esa extensión de sal, con esas grandes pilastras de sal, ¿no? Y entonces quieren darle una explicación. La explicación, insisto, es esta, que ahí había 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, que habían cometido pecados atroces y que Dios castiga. Entonces la explicación está en eso, insisto, es una etiología para explicar el porqué la existencia del Mar Muerto. Ahora, 2 cosas rápidas. Primera, la intercesión de Abraham. O sea, si no hubiese intercedido Abraham, no se salva Lot. Y los ángeles, ¿cómo le insisten a Lot? Vente, hasta lo agarran de la mano y lo sacan. Digo esto porque a veces despreciamos el papel de nuestros ángeles, del ángel de la guarda. Yo lo invoco. Yo doy fe, yo lo invoco, y fíjense que en muchísimas ocasiones el pobrecito sufre, conmigo sufre mucho, yo lo admito, y bueno, debería de orar yo por él, pero en fin, pero en muchas ocasiones me ha pasado que estoy viviendo algo que no me gusta, alguna situación, ahí lo invoco, y ahí mi angelito de la guarda me echa una mano, y a veces yo creo que me quisiera agarrar del cuello para que hiciera caso, pero bueno, ya aunque sea del pelo para que haga caso, pero así es decir, esta intercesión, esta búsqueda de salvar al otro. ¿Qué tanto nos preocupamos por salvar a los que están en una Sodoma y Gomorra? Es decir, ay, voy a rezar por vos. Está bueno, pero yo creo que hay que irlos a agarrar de la mano. A veces tenemos que ser proactivos en este sentido, porque hay mucha gente que vive en Sodoma y Gomorra. Y vamos, este mundo nuestro, que, ay Dios mío, es una Sodoma permanente, ¿no? Qué desastre. Lo que es inhumano se le quiere dar valor de derecho. No, o sea, lo que es contrario, no, y esto lo vivimos, ¿no? Y luego la imagen de la mujer de Lot que mira para atrás. El que pone la mano en el arado y mira para atrás, no es digno del reino de los cielos, no es apto para el reino de los cielos. Es lo mismo. Es decir, empezamos a caminar, pero queremos salir de Sodoma. Sabemos que estamos viviendo una situación difícil, un pecado terrible, ¿no? Situaciones humanas que vivimos y mirar para atrás. O sea, si te decides al seguir al Señor, sigue al Señor, pues, y no mires para atrás. Ahí cuando añorar aquello que vivíamos antes, añorar aquella persona con la que pecaba o aquella situación en la que... Entonces ¿qué? ¿Qué gano con eso? O sea, es hacia adelante, es caminar hacia enfrente, porque si miramos para atrás, vamos a quedar hechos sal. El Evangelio, Mateo 8, 23 al 27. En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos.
Él les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó de una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos por partes, ¿ok? Ya les digo, después de los riesgos del seguir al Señor, de que no tiene dónde reclinar la cabeza, eso es lo que debíamos haber leído ayer, de que no hay seguridades, ahora vivimos y lo dice, seísmo megas, es una gran tempestad, tembló en serio, digámoslo. Imagínense si los apóstoles son los que van ahí, y esos son marineros. Y claro, en el mar de Galilea, en el lago de Tiberíades, se levantan esas tormentas de la nada, por los cruzos del viento, porque como está en una especie, como les digo, porque está rodeado de montañas. Entonces, claro, y es un gran cañón, entonces se mete el viento y genera eso. Entonces, por eso hay vida, porque hay movimiento en el agua, ¿no? El mar muerto está muerto porque no se mueve el agua. Entonces, insisto, no está oxigenada. Bueno, el tema es este. Frente a esto, estos que son expertos, ¿qué pasó, hombre? Y no son ellos los marineros, no son ellos los que saben cómo y entienden del asunto, pero tienen miedo, y claro que es que frente a las grandes crisis nos da miedo. Y entonces la oración es bella de ellos, perdónenme, es bella. Señor, sálvanos. El momento de la crisis más grande, confiar en el Señor. Sálvanos, Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesús reclama: hombres de poca fe. Que a veces parece que el Señor está dormido. Y, oiga, Señor, que no te estás dando cuenta de lo que le está pasando a la iglesia. Tantos ataques que estamos viviendo, tanta situación tan dolorosa, lo que está pasando en la India, lo que está pasando en el centro de África, las persecuciones, lo que está pasando en Nicaragua. Señor, despertate, hombre. Lo que está pasando en Alemania con ese sínodo que por las cabezas calientes que hay detrás hay algunos que están... Todo lo que pasa, todos los ataques en contra del Santo Padre. No pueden nombrar a nadie porque ya le están cayendo a palos. O sea, este mundo nuestro, Señor, está dormido, Señor. Es que ese es nuestro problema. Nosotros quisiéramos a un Dios proactivo, yo no sé cómo llamar, un Dios que está siempre solventándonos todos. Hombres de poca fe. ¿En quién ponemos nuestra confianza? Si no la ponemos en Dios, estamos perdidos. Si no la ponemos real y sinceramente, totalmente en el Señor, de nada sirve. ¿Quién es este a quien el mar y el viento obedecen? Es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Quién es Cristo para usted? ¿Quién es Cristo para mí? No se preocupen, en 8 capítulos vamos a tener una respuesta. Vamos a hacer oración. Les voy a hacer una propuesta, a ver si va saliendo el asunto. Generalmente estoy buscando oraciones que están en algunos sitios, ¿no? que son preciosos, buenísimos, pero cuando me encuentre alguna oración directamente del santo, o del que hago mención en el día, entonces vamos a hacerla. Y esta es una oración a él, a Pier Giorgio Frassati. Señor Jesús, danos el valor para volar alto, para escapar de la tentación, de la mediocridad y la banalidad. Haznos capaces, como Pier Giorgio, de aspirar a cosas más grandes con su tenacidad y perseverancia y de acoger con alegría su invitación a la santidad. Líbranos del miedo a no tener éxito y de la falsa modestia de no sentirnos capaces. Concédenos la gracia que te pedimos por intercesión de Pier Giorgio y la fuerza para continuar fielmente en el camino que nos conduce hacia lo alto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión del beato Pier Giorgio Frassati, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz martes para todos.